Sin cultura no hay país. Radio Cultura 97.9. Más de dos. Una aritmética que no suma, multiplica. Un programa que pasa revista a toda la actualidad, se detiene en el arte y consulta a sus protagonistas. Idea, conducción y producción general, Miguel Sorraquín. Colaborador y columnista, Eduardo Solari. Columnista deportivo, Santiago El Tano Pazman. Columnista en arte y moda, Andrea Rizzo. Asistente de producción, Paula Trucchi. Más de dos. Esta maravillosa canción de Rolling Stones, Lady Jane, lo hacemos para recordar a Brian Jones, que fue un guitarrista, que miembro, y casi te diría uno de los fundadores. Bueno, y vamos a saltar de este tema, y vamos a el tema vivienda, cómo pesa el tema vivienda, y tenemos la suerte de tenerlo a Nicolás Maggio, del otro lado del teléfono, que es un emprendedor, y que, bueno, algo tiene para decirnos de esto. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Gracias por llamarme y por la presentación. Un gusto estar compartiendo el rato con ustedes. Bueno, para nosotros también. Bueno, contanos un poco cómo ves vos el tema de la vivienda. Vamos a arrancar por ahí, después vamos a hablar de otras cosas más, pero arranquemos por el tema de la vivienda. ¿Cómo vos podrías describir la situación y alternativas posibles de solucionar esto? Bien, mira, nosotros trabajamos en el tema de la vivienda sustentable desde una perspectiva amplia. Nosotros cuando hablamos de vivienda sustentable entendemos que la casa impacta en una cantidad de factores de nuestra vida. La casa impacta en la calidad de vida, en el confort, impacta en nuestra salud, impacta en nuestra seguridad, porque la casa puede generar accidentes o evitarlos, y también impacta en nuestro presupuesto, porque por medio de nuestra casa y de las cosas que tenemos en nuestra casa consumimos energía y entonces destinamos dinero. Entonces nosotros decimos que una casa es sustentable cuando cumple satisfactoriamente con todas esas cuestiones, ¿no? Garantiza confort, calidad de vida, salud, seguridad y cuida los recursos. En ese sentido, toda casa es sustentable en algún punto y también toda casa tiene potencial de funcionar mejor, de funcionar de forma más sustentable. Lo que nosotros hacemos es armar y desarrollar programas que hagan que las casas funcionen de forma más sustentable, que las casas sean más sustentables, con esta mirada muy realista de la sustentabilidad que implica, trabajar con lo que se tiene. Una casa sustentable entonces no es una cosa demasiado sofisticada ni de ciencia ficción, sino que es la casa de todos nosotros, que en alguna medida es sustentable y tiene potencial de ser más sustentable. Cuando vos hablas de sustentabilidad y de viviendas sustentables, muchos de los conceptos que estás aplicando para eso son aplicables también a todo tipo de casa, ¿verdad? O sea, uno tiene una casa que puede parecer que de determinado nivel, pero social, acomodado, como quieras, y seguramente hay un montón de cosas que tienen que ver con la sustentabilidad, con el ahorro de la energía, con un montón de aplicaciones que esto también tiene, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros a veces comparamos el estado de la casa
con el estado de la salud de uno, y es importante prestarle atención a la salud de cualquiera de nosotros. Y entonces, en ese sentido, uno, por ejemplo, se hace un chequeo anual, donde, bueno, vas a un hospital, una clínica, te pasan por una serie de aparatos, te estudian, y entonces te indican, bueno, te hacen un diagnóstico de cuán bien estás o qué debieras hacer para mejorar tu situación. Con una casa es lo mismo. Nosotros pasamos a la casa por una serie de tecnologías, por una serie de estudios que indican en cualquier casa o edificio, digamos, en todo ambiente construido, indican un diagnóstico y el potencial de mejora que tiene. ¿Y esto podría ser aplicable en barrios que ya existen y que tienen casas y que son mejorables, tanto como casas que se hagan desde cero? Sí, tal cual. En las casas que se hacen de cero es todo más fácil, porque, digamos, uno tiene oportunidad de diseñar la casa o mismo el conjunto de la forma más adecuada posible, elegir los sistemas constructivos, los materiales, las tecnologías, etcétera. Entonces, sí, por supuesto, en toda casa por hacerse, hay, bueno, es fácil pensarla para que sea sustentable, pero lo interesante es que en las casas existentes también hay este gran potencial para que funcionen mejor. De hecho, en América Latina, según un estudio del BID de hace un par de años, hay 59 millones de personas que viven con déficit habitacional cualitativo. Es decir, que no les falta casa, sino que tienen una casa deficitaria. Nosotros diríamos, bueno, que no es sustentable o que tiene potencial de ser más sustentable. En ese sentido, nosotros planteamos como dos líneas de trabajo. Una que tiene que ver con las políticas públicas. Entonces, este tema se puede abordar desde las políticas públicas, haciendo uso de los recursos que ya existen, de mejoramiento habitacional, de resolver cuestiones de energía, de salud, etcétera. Bueno, aplicarlos en programas de vivienda sustentable para casas que existen, casas típicas estándar de los barrios. Y nosotros, digamos, en las ciudades donde trabajamos de la mano de la política pública, aplicamos toda esta tecnología y este know-how y expertise a las viviendas de las familias que más lo necesitan, cuyas casas, bueno, impactan negativamente en la salud, por ejemplo, con monóxido de carbono, con contaminantes, no sé, plomo, moho, humedad, etcétera. Riesgos de todo tipo, riesgos de incendio, riesgos de todo tipo. Accidentes eléctricos, accidentes con la instalación de gas. Digamos, cuando las instalaciones son precarias, bueno, son más corrientes los accidentes domésticos, pero las soluciones están bien al alcance de la mano. Eso es lo importante para transmitir, digamos. Nicolás, perdón. No, es fácil hacer que una casa, teniendo un buen diagnóstico, es factible hacer que funcione mejor. Nicolás, el Tano Pazman te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tano? Bien, muy bien. A ver, ¿cómo te puedo hacer esta pregunta? Cuando uno hace una casa sustentable, ¿en cuánto baja, digamos, los riesgos en porcentaje? Estoy hablando, los riesgos de seguridad, los riesgos de salud, e inclusive la parte económica. ¿Hasta cuánto puede bajar, si se puede bajar todo, no? Si se puede hacer totalmente sustentable, digo. Mira, sí, existen casos de casas que no consumen energía, por ejemplo, digamos, que se autoabastecen. Esos casos a veces es interesante tomarlos así como un tipo ideal, como un horizonte o un norte, pero es muy práctico pensar que las primeras soluciones están al alcance de la mano, y entonces en todo caso que es un camino hacia aquella casa totalmente sustentable, pero que es un camino al que se va llegando, que se va atravesando paso a paso. O sea, se puede hacer en etapas, digamos. Totalmente. Entonces, las primeras cuestiones a diagnosticar son los riesgos, entonces, para la salud o para la seguridad, instalaciones eléctricas precarias, defectuosas, pérdidas de gas, monóxido de carbono, producto de mala combustión, bueno, otros contaminantes, material particulado, etcétera. Son cosas que sencillamente se miden, y también las soluciones son bastante sencillas. Después, a partir de ahí, están los materiales, que también en muchos casos es fácil de mejorarlos. Por ejemplo, mejorar la aislación térmica para que las casas no pierdan la energía que uno invierte en climatizarlas. Y después se pueden agregar
energías renovables, por ejemplo, para suplir parte de la energía de la red o convencional, aprovechando el sol, por ejemplo, para calentar el agua, o la temperatura de la tierra para climatizar o preclimatizar los ambientes, etcétera. Si uno mira, tocando el tema política pública, si uno empieza a ver cómo han ido creciendo determinados barrios, por ejemplo, todo el costado del acceso en la capital federal ahí, de la villa de que está en Retiro, ve cómo va creciendo para arriba ya, en algunos lugares hasta se ensombrece la autopista de la cantidad de pisos que han hecho para arriba. Y lo comparo también con algunos barrios que he visto en algunas provincias, que han hecho en Santiago del Estero y en algunas provincias por las cuales yo he estado, barrios específicos que han hecho para gente que necesitaba vivienda, y lo que uno ve que son lugares difíciles de vivir, ¿no? En términos a todas estas cosas, lo que tiene que ver con el agua, lo que tiene que ver con la calefacción, lo que tiene que ver con la ventilación, las características de las casas son como muy primarias, ¿no? Esto desde un mundo de lo público, ¿no? ¿Cómo vos ves que se toma esto y cuánto se tiene en consideración elementos de sustentabilidad de los que vos estás hablando? Mira, ahí en estos casos que vos mencionás, en el caso de los programas de vivienda, de las políticas públicas de construcción de vivienda nueva, que son los barrios que se hacen enteros nuevos para las familias que no tienen casa, lo que uno ve ahí es un enorme potencial, porque en definitiva el constructor es uno solo, o digamos es el Estado, el gobierno, a veces se combina parte de nación con municipio, etcétera, pero digamos, los tomadores de decisiones son muy pocos que deciden sobre la forma de muchas casas a la vez. Entonces, hay un inmenso potencial de generar, por ejemplo, que toda vivienda social, vivienda de interés social, o toda vivienda construida o fomentada por el Estado, sea construida desde el inicio con criterio de sustentabilidad, con las energías renovables las más factibles. Entonces, lo que uno ve ahí es siempre un gran potencial. Ahora, para hacer mejor las casas o más sustentables, ¿tiene que de alguna forma mejorar el proveedor o simplemente un diseño de una licitación que contemple esto? ¿Cómo se puede manejar? ¿Cómo vos lo ves? Sí, mira, todo empieza con el diseño, todo empieza en realidad con el diseño urbano, ¿no? Entonces, ¿a dónde se va a implantar este conjunto de viviendas? Ese es un tema. Pero después, hacia adentro de ese conjunto, el diseño de las casas, una pregunta que siempre se hace, bueno, ¿es más caro una casa más sustentable? No, en realidad, porque si vos tenés la posibilidad de diseñarla con criterios bioclimáticos, ese diseño nunca va a ser más caro, entonces, pero esas casas van a funcionar mucho mejor. A partir de ahí hay cuestiones de materiales, hay normas, incluso hay las normas IRAM, que si se cumplen, si se busca entrar en las categorías más exigentes, por ejemplo, de las normas de envolvente, esas casas van a funcionar mucho mejor, van a ser más confortables, van a necesitar menos energías. Es muy fácil incorporar, por ejemplo, energía solar térmica o los famosos calefones solares, que en su momento nosotros habíamos calculado que costaban el 2 y pico % del costo total de la casa. Entonces, cuando vos estás diseñando como Estado una casa de cero para conjuntos, digamos, es un costo que la verdad no representa nada comparado con los grandes beneficios que eso trae. Entonces tiene que ver con querer hacerlo, básicamente, porque el potencial está ahí, muy al alcance de la mano. ¿Y vos ves una mirada desde lo público que esté considerando esto? Mirá, en muchos casos sí. Nosotros trabajamos en varias ciudades, por ponerte un ejemplo. Nosotros hace 1 año y pico estamos trabajando en la ciudad de Bariloche, donde, claro, cuando el clima es más extremo, el potencial del impacto que tiene una casa funcionando mejor también es más amplio, ¿no? Entonces,
nosotros ahí desarrollamos un programa que se llama Sustentabilizar Hogares, que es implementar todas estas soluciones así como muy con mucho profesionalismo aplicadas a las casas de los barrios de autoconstrucción normalmente existentes de las familias más humildes. Y entonces se hace una optimización de la inversión pública, del uso del recurso público. En Bariloche, te imaginas que la energía o las energías, en invierno son un tema candente. Sí, además los barrios generalmente carenciados son los que están en los lugares más inhóspitos, ¿no? En esa ciudad son los que están más altos, donde la nieve llega primero y se va último, donde es más difícil acceder a, comprar las garrafas, buscar las garrafas. Más etcétera. Sombra. Entonces, ahí estamos trabajando directamente con el municipio en un programa que empezó como un piloto y ahora se está convirtiendo en política pública porque lo desarrollamos mano a mano con el gobierno local. Lo mismo en otras ciudades. Entonces, muchas veces desde los municipios hay, al haber ese contacto más cercano y una capacidad de gestión interviniendo en el territorio, al ver que realmente las soluciones están al alcance de la mano, avanzamos en proyectos. Nosotros presentamos proyectos, capacitamos, ayudamos a gestionar, idealmente como que le damos el envión al proyecto y después cuando el Estado lo puede tomar y hacerse cargo, mejor así, porque es de la mano del Estado que estos programas se pueden replicar y llegar a sectores más masivos, ¿no? Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo el contacto, interesantísimo el tema para tener en cuenta para lo que uno haga y para justamente todos estos lugares en donde tanta necesidad tienen. Bien, perfecto. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hablamos con Nicolás Maggio del Foro de Viviendas de Sustentabilidad, FOVICE. Muy interesante, ¿no? Mucho por hacer. Vamos a la música. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Mirá qué bueno, Claudia. Si sacamos un crédito hipotecario del Banco Galicia, nos podemos mudar a una casa con deck de madera y parrilla, como siempre soñé. Marcos, ¿estás bien? Sí, ¿por? Es la mejor idea que tuviste en años. Con los préstamos hipotecarios de Banco Galicia, tenés hasta 5 millones de pesos para financiar hasta el 70% de tu vivienda con plazo a 20 años. Hacer realidad tu sueño. Pedí tu préstamo. Ingresá en bancogalicia.com. CFTF 7,12% cartera de consumo, oferta válida para clientes que se encuentren al día con sus productos previa calificación crediticia y cumplimiento de requisitos comerciales y legales para un préstamo de 1 millón de pesos a 20 años de plazo, sistema de amortización francés en 240 cuotas. La cuota inicial será de 7.693 pesos, condiciones en bancogalicia.com.